Bueno, gracias por venir, a pesar de algo de agua que cayó, ¿no? Afortunadamente yo estaba bien cerquita y no me restó tanto. Voy a acercarnos un poco de lo que es auditoría forense y como meta tengo dos cosas. La primera es que todo aquel que está haciendo auditoría forense se reconozca como tal, ¿no? Porque en el campo, quienes están haciendo auditoría forense en el ámbito judicial se lo subrogan como tal. Dice, yo soy auditor forense porque estoy metido dentro de un tribunal, haciendo experticia, haciendo auditoría, ordenadas por un tribunal. ¿Ok? Eso es verdad. Digamos que un concepto primitivo de auditoría forense es eso. Todo aquel que realiza una auditoría por mandato judicial, lo judicial es lo que le endosa el término forense a la auditoría. ¿Okay? Porque hay que cumplir con una serie de protocolos legales para que esa auditoría tenga validez. Bien. Ahora bien, nosotros en el Instituto de Auditores Forenses, que es una iniciativa que viene luego de hacer la especialización en la Universidad de Santa María, nos hemos empeñado en delimitar aún más lo que es la auditoría forense y sacarnos de ese contexto de tribunales, porque hay muchas actividades, sobre todo en el sector público, que se realizan bajo los criterios de la auditoría forense. En teoría, todo lo que está pasando ahorita con la SUDECO debe estarse haciendo bajo metodología de auditoría forense. Los fiscales del CENIAC son auditores forenses. Hay gente aquí del sector público, ¿sí? De la unidad de auditoría interna. Los procesos de potestad de investigación y determinación de responsabilidades son auditoría forense. Las fiscalizaciones del Banaví, del INSES, del Ministerio de Turismo, del MINTUR, del Fondo de Ciencia y Tecnología, todas ellas son auditoría forense. Entonces, estamos tratando de sacar el tema de que la auditoría forense está solamente dentro de los tribunales para decir que toda aquella auditoría que se hace de manera exhaustiva para determinar la ocurrencia o no de un hecho, que puede ser delictual o no, ¿verdad? Sus causas, sus consecuencias, su impacto, finalmente es una auditoría forense. Incluso la auditoría que se puede hacer con ocasión de un divorcio para determinar el patrimonio conyugal, ¿verdad?, de esa sociedad de matrimonio, es una auditoría forense también. A ver. Una acta de entrega del público para forma funcional entrante y se puede llamar auditoría forense. ¿Por qué? Porque yo debo estar acreditado para poder hacer esa auditoría de esa acta de entrega. Ya desde ahí me estoy metiendo en un protocolo forense. Porque si no estoy acreditado, lo que yo haga ahí no tiene validez. Lo que yo encuentre ahí no sirvió de nada, ¿verdad? Entonces, ya el momento de yo acreditarme que en un procedimiento legal que me indica cómo debo hacerla, ¿verdad? Luego, da la exhaustividad, o sea, yo la reviso toda, no hago una muestra de la acta de entrega para decir que la acta de entrega está bien, sino que la reviso de pie a cabeza, ¿verdad? Estamos bajo criterio de auditoría forense. ¿Cómo podemos definir que la auditoría forense es diferente al ámbito judicial que son las prácticas forenses? Es la misma. Una auditoría de práctica. Aquí llama práctica judicial. Esa. A la que hace el perito. A la que hace el perito. Bien. En algún momento yo debería decirle, y lo voy a adelantar, que para ser auditor forense no es necesario tener la especialización. La especialización, los cursos, la charla, no va a enriquecer sobre el tema. Pero legalmente no me imposibilita hacer una auditoría forense. Él dice el Código Penal, ¿verdad?, que cualquiera que tenga el conocimiento, el arte o la experiencia del asunto que se está investigando puede servir de testigo o de experto ante un tribunal. Por lo tanto, puede ser un auditor forense. ¿Ok? Entonces, ¿tengo un procedimiento marcado por la ley? Sí.
en el caso de la práctica, ¿no? ¿Tengo un procedimiento marcado por ley? Sí. ¿Debo cumplirlo? Sí. ¿Es exhaustivo? Sí. ¿Es para determinar algo? Sí. Entonces, auditoría forense. Lo que nosotros queremos es sacarlo, ¿verdad? Porque se presenta, digamos, la discusión entre abogados y auditores, contadores. Usualmente el auditor es un contador. Gracias. Usualmente. ¿Verdad? Nosotros nada más por ley tenemos reservado el estado financiero. La auditoría de cualquier cosa puede hacer cualquiera. ¿Verdad? Entonces entramos como en una diatriba en que auditor soy yo porque soy contador, o porque tengo la experiencia de auditor, o porque tengo la especialización, en que los abogados dicen, pero el que va a juicio soy yo. El que está dentro del tribunal soy yo. ¿Verdad? Sabiendo que la ley dice que cualquiera que tenga el arte, el conocimiento o el oficio puede ser un testigo experto o puede hacer una experticia. En consecuencia puede ser un auditor forense. También se han querido relacionar, sobre todo las grandes firmas, han querido no, digamos que ha sido una práctica común relacionar el tema de la auditoría forense con fraude. De hecho la llaman auditoría de fraude y ya últimamente, porque el término se está acuñando demasiado, es que la están llamando auditoría forense. Y de hecho cuando revisas la estructura de estas firmas hoy en día en Venezuela, te das cuenta que están yendo por la rama de los servicios de consultoría. Tal vez con la promesa de crear una división de la auditoría forense como son en otras partes del mundo. ¿Okay? Y los servicios que están ofreciendo realmente tienen que ver con el fraude en las empresas, fraude a mediana escala, ni siquiera los grandes fraudes. ¿Okay? Sino lo que ellos han, digamos, han conceptualizado como el delito de puño blanco o de guante blanco, para diferenciarlo del de cuello blanco. De cuello blanco son las grandes estafas de estado financiero que hacen pocas personas en muchos millones de dólares, de bolívares, mientras que el de guante o puño blanco es lo que se conoce comúnmente como malversación de activos. Bien, entonces las firmas están trabajando en eso hoy en día, o sea, se están mercadeando de esa manera, pero realmente son auditoría forense. Una firma puede ser contratada para un divorcio. Personas adineradas que quieren establecer el patrimonio conyugal pueden contratar una firma y eso es auditoría forense. Muy comúnmente yo pongo a las personas que me asisten al curso de entrenamiento y en la clase de posgrado el ejemplo de autopista que se ha caído como 2 veces en el estado Sucre, en Cumaná, ¿verdad? Se ha caído en construcción. Determinar por qué se ha caído esa autopista es una auditoría forense. La gran pregunta es ¿quién formaría parte de ese equipo de auditoría forense? Por ejemplo, mínimo, ¿verdad? Y un abogado, ¿verdad? Y un abogado con conocimiento en materia de contratación, por ejemplo. Y el ingeniero a lo mejor proyectista, civil, cálculo. Tenemos para escoger. Y a lo mejor tenemos un auditor por ahí metido porque hay alguna cosa financiera que hacer. Eso nos lleva a un segundo punto en la auditoría forense, que son realizadas por equipos multidisciplinarios. ¿Quiénes lo van a conformar? Dependiendo de lo que van a investigar. Siempre va a estar el abogado metido. No sé si es bueno o es malo, pero siempre va a haber el abogado metido y tenemos que aprender a trabajar con los abogados. Nosotros los contadores, y lo digo por referencia propia, el mal que tenemos que nos creemos abogados. Trabajamos tanto con las leyes, sobre todo las de impuestos, que las queremos interpretar fielmente, ¿verdad? Y no siempre es así. Usualmente cuando le preguntamos a un abogado por un punto específico establecido en la ley, ¿verdad? Nos dice que es el espíritu de la ley, es la norma subjetiva, pero uno siempre quiere un artículo que diga lo 1, 2 y 4, ¿verdad? Y no es así. Por eso, mínimo, vamos a tener el abogado, el contador, a lo mejor un investigador que esté opinando por ahí, ¿verdad? Que si bien no podemos hacer uso de muchas cosas por términos de legalidad que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Nos sirve para orientar la investigación. ¿Okay? Siempre cuidando los derechos de privacidad, los derechos que tienen las personas, los derechos constitucionales, de presunción de inocencia, de debido proceso, etc.
pero la investigación hay que hacerla, hay que orientarla. Y bueno, y vamos a ir sumando especialidades dependiendo de lo que estemos investigando. Ingeniero de informática, médico, lo que sea que estemos investigando. Bien. Esto como que es más para entender. Sí. Sí, sí. ¿Ah? Ese fue lo mejor. Solo para entender. Ok. Bien. Ya hemos adelantado algo en los ámbitos de la auditoría forense, que es la primera visión, ¿no? Es decir, sacarlo de ese contexto tribunal o ese contexto solamente de fraude. Yo alumno que me dice, yo jamás voy a hacer una auditoría forense, porque a veces hacer un fraude nos puede llevar a arriesgar la vida, ¿verdad que sí? Yo tengo el placer de conocer a la auditora que manejó la investigación de uno de los planes del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que fue atentada en el estacionamiento de su casa. 3 o 4 tiros a nivel del abdomen. El sábado en la mañana, el sicario se quedó encerrado en el estacionamiento para hacer su cometido y lo hizo delante de sus hijos. Entonces, como dicen algunos alumnos, no vamos a hacer esto forense porque eso siempre lleva al delito. Cuando vemos la definición de delito financiero, lo primero que nos dicen es delito no violento. Que es probable que si hubo alguna irregularidad en los planes de vivienda, cuando se hizo el delito, simplemente hubo la protección del dinero y ya. Pero después, cuando se está investigando, la cosa se pone difícil. ¿Han oído hablar de la vuelta? Pasó la vuelta en Maracaibo, que tiene que ver con el paro, tiene que ver con los dólares preferenciales y la porción de dólares que paga PDVSA a sus contratistas. Para hacer el cuento corto, las personas que están señaladas en el caso de la vuelta, algunos de ellos, bueno, todos se fueron del país, algunos de ellos han regresado y el día siguiente están muertos. El caso de la inversión de 100 millones de dólares de Fogade, descubierta por un simple procedimiento de confirmación bancaria de la unidad de auditoría interna, hay como 3 o 4 muertos. Hasta la secretaria del inversionista la asesinaron. Entonces, cuando estamos dentro del ámbito penal, la cosa es delicada, ¿no? ¿Verdad? Afortunadamente podemos ser auditores forenses y estar dentro de lo penal. Aquí tienen una lista, ¿verdad?, de todas las áreas donde se pueda practicar auditoría forense. Yo atendí un caso entre privados, una empresa venezolana y una costarricense en la Cámara de Comercio de Caracas, cuyos resultados finalmente fueron un tribunal en Costa Rica también, por una disolución de contrato mal hecha. Bien, ¿qué se basó ese trabajo? Bueno, el que está afectado quería saber cuánto hubiera ganado él si el contrato no se hubiese disuelto de la manera tan abrupta como se hizo, a un mes de haberse iniciado. Luego que él hizo una serie de inversiones de planta física, de contratación de personal, de estudio de mercado, ¿verdad?, para que llegara el producto de Costa Rica, incluso en un mes le dijeron, chao. Por supuesto que hacer eso requirió de auditoría forense. Bien, entonces tenemos que muchos ámbitos fuera de lo legal. Aunque la auditoría forense es aquella que provee un análisis de una situación, ¿verdad?, porque la vemos de principio a fin, la vemos en todo su contexto, la vemos de manera exhaustiva, no trabajamos con muestras, ¿verdad? Es conveniente para la Corte esa situación que se está analizando, la cual formará parte de las bases de la discusión, el debate y finalmente el dictamen y la sentencia. Ven que dirán ahorita, nos volvimos a meter en la Corte. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, ¿cómo me está diciendo que no? Pero resulta que sí, en el concepto. Resulta que antes de ir a la Corte, uno no va a la Corte de buena a la ligera, ¿verdad que no? No va a la Corte, uno se plantea un caso, y uno agarra su hoja en serio, hace sus cálculos, y hace su investigación, y hace un planteamiento del abogado, si el abogado lo ve viable, y que va a la Corte. Pregunto yo, ¿ese trabajo preliminar lo podemos hacer a la ligera? ¿Podemos hacerlo como se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer, verdad? De manera exhaustiva, considerando todos los elementos. Correcto, ya quedará de ese cliente si él decide presentarlo en corte o no presentarlo. Quiere decir que nosotros, cuando hagamos un trabajo, ¿verdad?, que es exhaustivo para determinar, etcétera, 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 lo debemos hacer con la misma
misma calidad como si estuvieran corte. Es usual que entre auditores hablemos de prueba en todo momento, ¿verdad? Que siempre hablamos de prueba. Pero resulta que nosotros no tenemos pruebas, tenemos son evidencias, ¿verdad? Porque las pruebas son dentro del tribunal. En el juicio, en el procedimiento de prueba controlado por las partes, que lo que va a permitir que una evidencia alcance el estatus de prueba y sirva para tomar la decisión. Usted podrá tenerlo fielmente demostrado, usted podrá haber hecho todo bien, usted podrá decir todo eso es verdad, pero si no lo sometió al procedimiento de prueba, no sirvió de nada. La verdad procesal es la que está en el expediente, ¿verdad? Porque es la que queda a la luz de todo el mundo. Cuando revisamos las acepciones del término forense, vemos que una de las acepciones que se manejan a través de la historia es que es público, argumentativo, presentado a las partes, ¿verdad? El foro romano. ¿Okay? Entonces eso es lo que busca la autoridad forense, presentar a las partes la evidencia para que todo el mundo quede contento. El que está afectado, entienda que está afectado porque está afectado. Y el que triunfó, triunfó como en el libro. Quiere decir que nosotros no ponemos preso a nadie, ¿verdad? Nosotros simplemente armamos el hecho. Eso es lo que hacemos, reconstruir. Bien, entonces, cuando estamos fuera de tribunales, tenemos que hacerlo también como si estuviéramos dentro del tribunal, para que esa evidencia sometida a su procedimiento de rigor que conoce el abogado, para eso lo tenemos ahí al lado nuestro, se convierta en prueba y tengamos éxito. Y entonces la gente en el mercado diga, esto es un buen auditor o buen auditor forense, porque me ayudó en mi situación. Bien a decirme, no tienes vida, o bien a decirme, sí tienes vida, ¿verdad? Porque eso es lo otro. Nosotros determinamos lo que ocurrió, ¿ok? Al hacer esa reconstrucción. Bien, en consecuencia de tan cierto como no cierto que el auditor forense es requerido solo para el levantamiento de los CISO, ¿verdad? También es requerido para el buen uso y destino de la divisa solicitada ante CADIVI. Cuando hemos visto las famosas listas de restricciones en CADIVI por el mal uso de las tarjetas de crédito, y nos pide CADIVI que nosotros demostremos, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en ese momento en auditores forenses. Si violentamos la norma, bueno, para pagar hasta el centavo de dólar, que debe ser ni más ni menos, ¿verdad? Y si no estamos infringiendo nada, demostrar que no estamos infringiendo para que nos saquen de la bendita lista y pueden seguir usando nuestro cubo, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces ya vemos que hasta la auditoría forense la podemos usar a modo personal. Bien, determinación de responsabilidad de cálculo de riesgo de accidentes e incidentes laborales en el marco de la LOCIMAC. Cada vez que hay un accidente hay que determinar por qué fue. Y cuando estamos en ese ámbito administrativo del Estado va a decir, bueno, ¿qué responsabilidad tiene la empresa en este accidente? Para saber hasta dónde va a costear los daños. Porque si cumplió cabalmente con la ley, si fue una imprudencia de los operadores, de los trabajadores, se salvaguarda. Entonces ese trabajo que se presenta a la administración, del Ministerio del Trabajo, del ente encargado de la LOCIMAC, es una auditoría forense. Por supuesto, cuando han tenido proveedores y contratistas, lo más usual, la evaluación de obra no satisfecha, el diseño, planificación y evaluación del estrés testing en el marco de la ley de diligencia de la prevención de la legitimación de capitales. ¿Saben lo que es un estrés testing? El estrés testing es someter a estrés un sistema. ¿Ok? Nosotros tenemos unos parámetros, entonces decimos, bueno, vamos a probarlo. Vamos a exagerar la cosa, a ver si esto funciona bien. Esto se usa mucho en el sur para la legitimación de capital. ¿Qué hacen allá? Bueno, agarran un Messi, por decir algo, entregan una maleta llena de dólares y lo mandan a abrir una cuenta bancaria. Lo que se espera es que el funcionario, la empleada, el empleado de esa entidad bancaria active el procedimiento de legitimación de capitales y no quede embobado porque es Messi y le abra la cuenta. ¿Okay? Entonces esos diseños son hechos de auditores forenses. Vamos a ver muchos videos a lo largo de toda la charla, ¿no? Videos que tienen que ver con trabajo de investigación algunos y otros de serie. Este es el primero, que tiene que ver una serie, un ejemplo de estrés testing.
Este es White Collar. Por si no lo han visto, se las recomiendo. ¿Cómo se llama? White Collar.